Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de los métodos clásicos de interpretación de la ley y las distintas escuelas. Históricamente, el primer método de interpretación de la ley fue el método gramatical, que consistía en el análisis de cada palabra de la norma. O sea, se analizaba cada palabra de la norma. Y luego se hacía en conjunto la interpretación. O sea que la interpretación se hacía del conjunto de todas esas palabras, ¿sí?, que habían sido analizadas para saber qué quiso decir el legislador, ¿sí? Entonces se analizaba cada palabra de la norma y luego se hacía un conjunto para interpretar y para saber qué quiso decir el legislador. Desentrañar qué quiso decir el legislador, ¿sí? Entonces, se analiza cada palabra y se hace un conjunto de esas palabras para saber qué es lo que quiso decir el legislador. Se hace una interpretación armónica. Bien. Luego hablamos de la escuela de la exégesis, ¿sí?, que es del siglo XIX y surge con la sanción del Código Civil francés, que es del año 1807. Bien. Esta escuela basaba la interpretación en el culto al texto de la ley. Se hacía un culto al texto, ¿sí? Y lo que buscaba era establecer el sentido del texto de la ley, indagando la voluntad o intención del legislador, ¿sí? Bien, ahora de esta escuela de la exégesis tenemos distintos métodos, ¿sí? Y ahora es cuando hablamos de los métodos de la escuela de la exégesis. Tenemos en principio el método exegético puro. Este método hacía un análisis minucioso de cada uno de los artículos del código y en el orden, o sea, respetando el orden de los artículos. Luego tenemos el método sintético o dogmático, ¿sí?, que mediante la inducción de normas aisladas se sacaba de ello un principio general, ¿sí?, para ser aplicado por deducción al caso particular. Un ejemplo de estos principios generales son la teoría del patrimonio, ¿sí?, o de los actos jurídicos. Entonces, mediante la inducción de normas aisladas, se sacaba un principio general, una construcción jurídica que mediante la deducción se aplicaba al caso particular. Ahora vamos a ver el último de estos métodos de esta escuela, que es el ecléctico. Este método respeta el orden estructural del Código Civil, es decir, los títulos, los libros, las secciones y los capítulos del Código Civil, y dentro de cada uno de ellos elabora construcciones jurídicas sin ceñirse al orden de los artículos.
O sea, que este método lo que hace es tomar cada una de las estructuras del código y dentro de cada una de ellas elaborar construcciones jurídicas, estos principios, sin tener en cuenta el orden de los artículos, ¿sí? Y obviamente luego para aplicarlo al caso. Finalmente vamos a ver una crítica que se hace a la escuela de la exégesis, que es reducir el derecho positivo a la ley, o lo que es lo mismo, que se da una identificación del derecho con la ley escrita. Y esto lo que hace es olvidar que existen otros medios de expresión del derecho. Que el derecho positivo no se reduce y no se identifica con la ley escrita, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Sino que existen otros medios de expresión del derecho. Vamos a ver ahora un repaso de todo lo visto. Hablamos de los métodos clásicos de interpretación. El primero fue el método gramatical, ¿sí? Que analizaba cada palabra del artículo. Luego surge la escuela de la exégesis con la sanción del Código Civil francés, donde la interpretación estaba basada en un culto al texto de la ley, ¿sí? Se establecía el sentido del texto y se indagaba sobre la voluntad o intención del legislador. Los métodos de esta escuela eran el exegético puro, que era un análisis minucioso de cada artículo, respetando ese orden, sintético dogmático, mediante la inducción de normas aisladas, surgía un principio general que por deducción se aplicaba al caso concreto. Finalmente, el método ecléctico, que respeta el orden estructural del código y en cada una de estas estructuras elabora construcciones jurídicas para luego aplicarlas al caso concreto y no se ciñe al orden de los artículos, o sea, no tiene en cuenta el orden de los artículos. Finalmente, la crítica que se le hace a esta escuela es que reduce al derecho positivo a la ley, o sea, que es una identificación del derecho con la ley como si fueran lo mismo, olvidando que existen otros medios de expresión del derecho. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, nos vemos la próxima. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.